El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues ya estamos aquí, empezamos el programa de esta noche adentrándonos en esos secretos que tiene nuestra mente y lo hacemos, por supuesto, como siempre, con nuestra compañera Eva Expósito. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Nuria y audiencia. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Eva? Pues mira, hoy os vengo a hablar de algo que es fascinante, ¿no? Y de lo que hacemos con la mente, sobre todo que, bueno, decirte que no solamente pensamos, sino que también conectamos a través de ella. Y cuando digo conectar me refiero a eso de que no solamente es hablar, me refiero a eso de sentir lo que otro siente o captar sin ver o intuir sin explicación lógica, ¿no? Es como, pues eso, como si nuestra mente fuese un canal y no solo un receptor de experiencias, de almas o de energías. Así que hoy nos vamos a sumergir en ese espacio de la telepatía, la clarividencia y bueno, al final lo que sucede cuando dejamos de pensar, que la mente simplemente recibe y empezamos a comprender que también transmite y resuena, ¿no? Es como Claro. un canal, ¿no? Que envía Sí. y recibe. Bueno, qué interesante. Eva, cuando dices esto de la mente y que es como un canal, evidentemente estás diciendo que cualquiera de nosotros puede recibir o enviar esta información sin utilizar nuestros sentidos físicos comunes, ¿no? Tal cual, Nuria. Significa eso, que nuestra mente no es solo un espacio donde pensamos o recordamos cosas y nos sirve pues para nuestro día a día, Sí. sino que también es un puente, un receptor y también a la vez un emisor. Es como si fuese una antena, ¿no? Para hacernos así un poquito entender. Sí, Una antena sí. que cuando está sintonizada bien puede recibir información, emociones, imágenes, incluso mensajes también que van más allá de lo que percibimos, como tú decías, con los 5 sentidos, ¿no? Imagina que pues eso, que la mente es como una radio. Si estás en la frecuencia concreta y correcta, pues puedes captar una emisora. Si te mueves un poco, pues puede ser que desaparezca, ¿no? Y puedas coger otra, ¿no? Así funciona también, pues eso, nuestra capacidad de conectar con otras personas, con energías así como más sutiles o incluso con el inconsciente colectivo, ¿no? No nos ha pasado muchas veces que decimos, oye, pues mira, con esta persona parece que conecto más que con, con esta otra. Pues bueno, pues eso, hay momentos en los que sabemos cosas sin saber por qué. Al final sentimos que con alguien nos va a llamar y, no sé, o nos llama más la atención o conectamos más con esa persona, ¿no? Y bueno, al final no es un milagro, es una capacidad que todos tenemos, ¿no? Pero que muchos no han aprendido a usar, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora, porque todos también hemos oído lo típico de, bueno, yo es que estoy más cerrado para estas cosas, yo es que ya puede pasar esto que mi mujer dice, no, si en esta casa yo no estoy tranquila, yo no, a mí me da igual cómo esté la casa, que yo si tengo que dormir, duermo tranquilamente. Duermo y a de patas todo, sueltas, vamos, es no se enteran de nada. Como, ¿por qué hay gente que está tan cerrada a ese nivel? Bueno, porque al final es escucharse, ¿no? Al final cualquiera de nosotros podemos recibir o enviar información, ¿no? Y es que al final es eso, ¿no? Muchas personas piensan que eso es para solo unos pocos. Pero lo que yo veo, por ejemplo, en mi consulta, muchas veces, Nuria, es justamente lo contrario, que al final es una creencia, que todos tenemos un canal abierto. Solo que muchas veces está cubierto por ruido, ¿no? Hay capas, hay estrés, pensamientos, juicios, miedos. Y entonces estamos más metidos en esa parte, ¿no? En esa rueda más negativa que esa apertura no mental, ¿no? Imagina, por ejemplo, una radio antigua, para que nos hagamos una idea. Si tienes mucha interferencia, no se escucha bien, obvio, ¿no? Pero cuando limpias la señal, aparece ya la música clara, ¿no? Pues bien, más o menos nuestra mente funciona más o menos de la misma manera. Cuando afinamos ese canal, podemos escuchar, pues eso, ya hablamos ya de sentimientos de otra persona, ya no la voz de la persona, sino vamos un poquito más allá. Podemos ver imágenes mentales que no son suyas o que no son tuyas, en este caso, ¿no? O simplemente sentir su presencia. Y bueno, y esto no es magia, comparita, quiero decir, aquí no estamos hablando de nada mágico, sino que esto es un resultado de la mente subconsciente liberada, ¿no? Sin filtros y conectada con nuestra esencia, con lo más sutil. ¿Y piensas que hay algo que pueda bloquear estas señales, este canal?
Bueno, pues muy buena pregunta, Nuria, porque esos filtros internos están muy activos, ¿no? Miedos al que pensarán, por ejemplo, mucha gente se lo calla o ya no intenta, Ujú, ¿no? Indagar un poquito más, ¿no? A que sea algo raro también hay mucho desconocimiento, ujú. a que no tenga alguna explicación, pues al final también nuestro ego, ¿no? Que también tenemos Sí. parte de eso, ¿no? El ser humano tiene esa parte de ego, cree que todo debe venir con pruebas tangibles, ¿no? Y cuando no las Ujú, tiene, pues al final, ¿qué pasa? Pues apagamos la antena, claro. ¿no? Además, la vida moderna además no ayuda muchísimo a eso, al revés, ¿no? Parece que lo coarta, ¿no? Ujú. Ruido, estímulos constantes, multitarea, ¿no? El estar todo el día haciendo, pues eso, el multitasking, ¿no? Que se llama. Sí, Todo eso sí, hace sí. pues que nuestra mente esté tan ocupada que no Ujú, escuche, ¿no? Lo que hay más allá. ujú, Y bueno, pues al final cuando reducimos ese ruido, pues nos damos permiso, ¿no? Y damos permiso a nuestra mente para estar en calma. Y claro. entonces ahí el canal emerge. Ujú. Ujú. Oye, y antes nos hablabas de que, bueno, de que esto tiene mucho que ver también con la ciencia, que está avalado con la ciencia. La neurociencia, ¿qué es lo que dice exactamente sobre esto? Sí, Nuria, aunque el tema suene un poquito misterioso, hay investigaciones muy interesantes Ujú, que permiten mirar estos fenómenos con ojos mucho más científicos. Por ejemplo, en un estudio publicado se encontró que la activación del giro, mira el palabra este, ¿no? El giro parahipocampal derecho del cerebro está asociado justamente con experiencias telepáticas, ¿no? ujú, Y incluso también otro estudio señaló que cuando ciertas zonas del lóbulo frontal son inhibidas, el lóbulo frontal es la parte, ¿no? El frontal del cerebro, ¿no? Aumentan los efectos PSI, que se llama, ¿no? Como si fuese una conexión mente-materia. ujú. Y esto lo que sugiere es que el cerebro podría estar filtrando nuestra capacidad de conexión. Y Mm. bueno, y aunque la comunidad científica aún no ha dado una explicación concluyente, porque bueno, son estudios que se van haciendo y bueno, cada día van saliendo en revistas científicas pues esos avances en neurociencia de lo que es la mente, muchos estudios fallan en replicarse, ¿no? Y bueno, al Ya. final el hecho de que se investigue, que haya pues esos correlatos cerebrales que dicen ellos, ¿no? Pues Ujú. eso ya dice mucho. Dice que la mente como canal no es solo poesía, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Sino Sí. que puede tener ahí una base científica y eso es muy importante, claro. Pues sí, 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 sí. Oye, cuéntanos un poquito de esos estudios que se han realizado. ¿Cuál es el que más te llama la atención y por qué? Claro. Sí, además no hace mucho que lo estuve leyendo y el más así, el que más me llamó la atención, el que Sí. más me impactó, es el que sugiere que el cerebro podría estar actuando como ese filtro que decíamos antes, que limita nuestra capacidad para recibir, ¿vale? Imagínate poder escuchar sin volumen, ¿vale? Es decir, que tú con tu oído interno puedas escuchar sin escuchar el volumen, ¿no? Ujú, Simplemente porque el filtro interno está muy activado. Eso lo que quiere decir es que al menos parte de lo que llamamos don, de poder escuchar sin palabras, ¿no? Podría estar disponible para todos, pero si reducimos esos filtros. Para mí eso abre una puerta pues gigantesca, imagínate, no se trata de tener telepatía, ¿no? ujú, Sino que se trata de ser conscientes del canal que ya somos, ¿no? claro. Es decir, que ya nosotros ya tenemos eso incorporado. Ujú. Ujú. Bueno, bueno, interesantísimo. Oye, ¿y por qué piensas tú que la ciencia siempre es tan escéptica con estas cosas? Bueno, pues al final como todo, ¿no? Esto forma parte del proceso. La ciencia necesita, pues eso, replicación, pruebas objetivas, Ujú, mecanismos claros, clarísimos. Pero muchos de estos fenómenos, ya te digo, son subjetivos, no son claro. internos, son muy emocionales. Y Ujú, eso no siempre, ¿no? Hace un buen match, ¿no? Con la ciencia. Y esto puede, pues, no se puede medir bien con equipos estándar, ¿no? Y bueno, ujú, eso no significa que no existan, por supuesto que no. Es como, no significa que todo lo que no veamos no existe para nada, ¿no? Significa que claro. estamos pues delante de algo nuevo, ¿no? Que pide, Ujú, pues eso, a lo mejor formas de investigación nuevas también. También a lo mejor tenemos que cambiar paradigmas ahí, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, podemos trabajar con la experiencia personal, ¿no? De cada uno, con lo que sentimos y, bueno, al fin con la hipótesis de que somos, pues eso, mucho más que nuestros sentidos físicos, ¿no? Que nuestros cinco sentidos. ujú. Ujú.
¿Hay algunas herramientas y si las hay, pues cómo se pueden utilizar, ¿no? Para poder sintonizar esta conexión mental. Pues mira, hay varias y lo bonito, ¿no? Es que muchas de ellas son muy sencillas, ¿no? Y Ajá. no necesitas grandes parafernalias para poder ponerlas en prácticas, ¿no? Ujú. Yo creo que están, ya ahora lo veremos, que están al alcance de todos, ¿no? Y mira, os explico así algunas de las más A potentes, ¿no? Y ver. que también son sencillas, ¿no? Ujú, Por ejemplo, la relajación profunda, ¿no? ujú. Este es el primer paso para todo lo que cuando queramos Sí. conectar con nosotros mismos, ¿no? Esa relajación profunda es primordial. Ujú. Si la mente está agitada, Nuria, no podemos escuchar absolutamente nada, y menos lo sutil. Claro. A través de la respiración consciente o de la hipnosis guiada, en este caso, pues es un poquito a lo que yo me dedico, logramos un Ujú. estado, ¿no?, de calma, donde esas interferencias pues, mentales bajan el ruido, ¿no? Y ahí empieza un poquito la conexión. Otra también, y es es bastante divertida, es la visualización creativa. Que Sí. esto es cuando imaginamos, por ejemplo, una luz que, por decirte algo, une nuestro corazón con el de otra persona Ujú. o con un guía espiritual, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto lo vemos, ¿no?, en nuestra mente, con el ojo de nuestra mente, ¿no? Ujú. Pues esa imagen, aunque parezca simple, tiene un gran poder. El subconsciente responde más a símbolos e imágenes que a palabras. De hecho, es una metáfora que se utiliza mucho en hipnosis, ¿no? El conectarte, ¿no?, con esa luz Sí. a otra persona o a través de algo más grande, ¿no? Ujú. Y se utiliza mucho, ¿no? El subconsciente tiene muy buena aceptación. Ujú. Qué bueno. Y bueno, luego pues tenemos meditaciones, ¿no?, con intención, ¿no? Una intención, claro, voy a meditar para ver esto. Ujú. O la escritura automática o intuitiva, eso de coger un folio, un papel y empezar a escribir, ¿no? Sin pensar en nada, sino simplemente por el hecho de escribir, ¿no? Ujú. Muchas personas, tras relajarse o meditar, simplemente cogen un papel, un boli y empiezan a escribir lo que sienten o lo que perciben, ¿no? Y ahí se sorprenden muchas veces, ¿no?, de lo que sale ahí, ¿no? Ujú. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, Nuria, la clave está en calmar la mente al final, ¿no? Abrir el corazón, apertura máxima y dejar, pues eso, que la intuición tome el mando. Ujú. Además, estas técnicas, estas herramientas que nos has dado, de las que nos has hablado, son herramientas que las puede utilizar cualquiera, además, ¿no? Sí, claro, mientras estés en un lugar tranquilo, donde puedas cerrar los ojos y estar tranquilo, pues ya te digo, esto puede hacerlo cualquiera, Claro, ¿no? claro. Y no se trata de tener esa habilidad superior Ujú. o un don especial, no, no, sino se trata de eso, de quitar, ¿no? Y retirar lo que nos bloquea la conexión, ese miedo, ese juicio, esa autoexigencia muchas veces, ¿no? Esa necesidad de controlarlo todo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que una paciente mía, ¿no?, que pensaba que no tenía nada especial, lo típico, yo es que no tengo ningún don especial, ¿no? Pero bueno, empezamos con visualizaciones de 5 minutos diarios y aproximadamente al mes y medio me decía, dice, Eva, he sentido como que mi hijo estaba pensando sin que me lo dijera, ¿no? Y Ujú. no es que fuese una voz clara, ¿no? Era una emoción tan fuerte, Sí. o sea, una imagen te puede transmitir una emoción tan fuerte Ujú. que, bueno, para ella eso fue pues un claro ejemplo, ¿no? Claro, Y claro. bueno, lo mejor que no lo usó para predecir nada, sino pues para mejorar mucho más su relación con su hijo, Ujú. precisamente. Ujú. Ujú. Bueno, la pregunta del millón. Vamos a ver, ¿cómo podemos diferenciar si lo que estamos viendo o sintiendo es real o solamente forma parte de nuestra imaginación? Bueno, al final una buena forma es ver la calidad de la señal, al final, ¿no? Es un poquito medir esa calidad. Cuando la conexión es real, viene acompañada normalmente de la emoción, siempre, siempre. Viene acompañada de una emocionalidad, ¿no?, que te Ujú. invade el corazón, esa claridad, esa resonancia, y Sí, eso se nota a sí, nivel interno. sí. Es como una impronta, Y ¿verdad? Como un... sí, sí, podríamos decir que sí. Sí, Es, sí, sí. es eso, es algo que lo notas en el Ujú, pecho, ¿no? Es como algo como muy físico, ¿no? ujú. Si solo tienes una imagen borrosa o un pensamiento superficial, puede ser imaginación. Ahí ya entramos dentro de la parte de la imaginación. También otra pista es comprobar si esa información te ayuda de alguna manera. Si cambia algo en tu vida para bien, es preguntando, oye, pues ¿para qué de esta señal, no? ¿Cambia algo en mi vida esto? ¿Por qué se presenta ahora? Si al recibir esa señal te relajas, te alivia y notas esa paz más interna, como que te da foco, orientación, entonces probablemente es algo auténtico.
Y bueno, y al final, pues preguntarse, ¿no? Y preguntarle a tu subconsciente que si esto es verdadero, que te lo demuestre, que te dé una señal. Muy bien, Oye, muy bien. Oye, al vamos final, a pasar pues si como... estamos atentos, posiblemente esa señal llegue. Ah, claro, claro. Dime, Perdona, perdona. es que de repente he dejado de escucharte, Eva. Pero vamos, Ah, vale, a lo que iba vale. yo, lo que nos gusta a todos, casos reales, experiencias que hayas tenido tú con algunos de tus pacientes, cuéntanos. Sí, 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 Nuria, porque me encanta compartir esto pues con todo mi amor, ¿no? Porque Sí, cuando alguien lo vive, ¿no? Lo claro, reconoce, pues esto al final lo ve para siempre, es decir, ya sí. se identifica y lo conoce para siempre. Así Ujú. que mira, tengo un par de casos que te traigo, ¿no? Ah, Que me bien, marcaron bien, ahí un poquito. bien. Mira, este fue el de una mujer que se despertaba pues cada noche a las 3 de la mañana, lo típico, ¿no? Mucha gente, ¿no? Entre las 3, 3 y media se despierta. Sí. Y ella se despertaba, pues eso, sobre las 3 de la mañana y sentía una tristeza como muy grande, ¿no? Ujú. Pensaba, pues lo típico, ¿no? Ostras, pues tengo ganas de ir al baño, este insomnio. Bueno, hasta que, fíjate, entramos en hipnosis y vio que su madre fallecida, perdona, le enviaba un mensaje cada noche a esa hora diciéndole, aún estoy contigo. O sea, y además me acuerdo perfectamente de estas palabras, pues mira, te las digo, se me pone la piel de gallina. Mira, ella empezó a sentir una paz tremenda, ¿no? Y Claro. entonces Ujú. empezó a ver números, el 3.33, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí. Empezar a ver, ¿no? Se te activa el sistema reticular, ¿no? Ascendente, ¿no? Y Ujú. empiezas a ver siempre el 3 por todas partes, 3, 33. Y entonces empezó a saber, ¿no? Que ella tenía ese ángel, ¿no? Es su madre, ¿no? En este Claro, caso, ¿no? claro. Cuidando, ¿no? Cuidando Sí. de ella, cuidando de su mente cuando dormía, ¿no? Ujú. Y bueno, la verdad es que la mujer encantada. A partir de ahí, bueno, dio un cambio de 180 grados esta Claro. mujer en cuanto a la parte emocional. Ajá. Ujú. Ajá. Mm, por Sí, ahí sí, iba a sí. ir yo también, porque claro, esto, cuando uno se da cuenta de esto, mm, tu vida tiene que cambiar. Claro, claro, claro. Ujú. Y más allá, si, oye, esto es o no es, da igual. La mujer lo sintió así, esta señora lo sintió así, y Claro, para ella eso era lo es así. correcto, pues Claro. bienvenido, claro que Ujú. sí. Sí, O sí. mira, también me acuerdo un hombre, ¿no? Que tenía, esto es un poquito más extraño, ¿no? Porque normalmente las mujeres, me encuentro más casos de mujeres que son más sensibles energéticamente, ¿no? Sí. Pero en este caso era un señor, ¿no? Que trabajaba, pues eso, en un departamento de ventas atendiendo a clientes, ¿no? Ujú. Y tenía justo la capacidad de saber cuándo alguien iba a venir de mal rollo con él, digamos, ¿no? Sí. A explotar de ira, ¿no? Sin que le dijeran nada, ¿no? Y entonces él no lo entendía esto, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tengo yo esta intuición, ¿no? Y además sé perfectamente, nada más ver a esa persona que entra por la puerta, ya sé qué me va a pasar, ¿no? Pues Ujú. mira, en consulta descubrimos de que de niño esta persona había vivido en un hogar, perdona, con violencia latente, es decir, día sí y día no, ¿no? Madre Y al mía. final su subconsciente, Ujú. fíjate, había desarrollado esa alarma interna Sí, que cada claro. vez que veía una bandera roja, pero aunque fuese a lo lejos, 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 Ujú. pues él ya la tenía súper identificada, ¿no? Y al final, pues con el trabajo que hicimos, esa capacidad se transformó, pues al final, en empatía consciente. Es Ujú. decir, él ya, entonces ya sabía reconducir a esa persona, ¿no? Ya Claro. sabía lo que decirle y, bueno, actuar un poquito de canal, ¿no? De ayudar también para los demás, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Qué Sí, sí, interesante y qué satisfactorio tiene que ser para ti también, Eva, el poder sí. acompañar a estas personas, ¿no? Y que se reencuentren, ¿no? Y que, bueno, pues que se vayan de tu consulta mucho más en paz de cómo entraron, ¿no? Hombre, eso sí, además yo siempre hago la misma técnica, ¿no? Les pregunto siempre, bueno, del 1 al 10, ¿no? ¿En qué grado, antes de la sesión, en qué Ujú. grado de nivel de estrés estás? Pues en tanto. Y luego le hago la misma pregunta, evidentemente, cuando se marchan de Sí, la sesión, ¿no? Y sí, bueno, la transformación es brutal. claro, Que se claro. dan ellos cuenta en ellos mismos, ostras, pues mira, no lo había visto y es verdad que venía así y me voy así, ¿no? Y eso, Ujú. darse cuenta de eso, aprender eso por ellos mismos, es súper poderoso, muy, Qué muy bueno, poderoso. qué bueno. Bueno, ya para terminar, Eva, ¿qué les dirías a todas estas personas que sienten que tienen algo raro, entre comillas, lo de esto de algo raro, pero que le tienen miedo a descubrir qué es? Sí, no, lo que decimos, ¿no? Que miramos para otro lado porque voy a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Bueno, Exacto. que el algo raro, ¿no? No es nada raro, que a menudo es algo, ¿no? Verdadero,
que han apagado por miedo, ¿no? Lo han silenciado pues por puro miedo, ¿no? Y que ese miedo se puede trabajar, por supuesto que sí, que no necesitan ni un título, ni una varita, ni absolutamente nada. Simplemente necesitan apertura, acompañamiento, apoyo y práctica también, ¿no? Que también lo pueden hacer por ellos mismos, ¿no? Y además, pues mira, cuando se embarcan en esto pueden que descubran, ¿no? Que ese canal que creían un problema al final es un regalo divino. Claro, así es. Bueno, ¿cuánta gente, no, estaría dispuesta a desarrollar, ¿no? Esa parte más interna, ¿no? Más clarividente, más telepática, ¿no? Bueno, yo creo que mucha. Es... Yo creo que mucha, porque además sí, puede ser muy útil en muchas facetas de tu vida, ¿no? Así que, bueno, pues todo aquel que quiera conocer un poco más esos otros sentidos que tenemos ahí un poco adormilados, pues ya sabe que tiene que acudir a ti. Así que, Eva, tus vías de contacto. Pues sí, mira, me podéis encontrar en Instagram, en Eva Expósito Hipnosis, también en el canal de YouTube con el mismo nombre. Y bueno, y quería decirle eso a la audiencia, ¿no? Que si ven esto con ellas mismas, que la mente no es solo un receptor, sino que es algo, un canal vivo, ¿no? Y cuando la aceptamos así, tal cual, cambiamos muchísimo la forma en que vivimos y nos relacionamos y sentimos también con nosotros mismos y con los demás. Claro que sí. Y bueno, y darte las gracias, Nuria, por este espacio, ¿no? Y por dejarme este cachito, ¿no? Pues para poder, ¿no? Poder explicar, ¿no? Un poquito, pues, estos misterios de la mente, ¿no? Y bueno. Bueno, las gracias te las damos nosotros a ti, porque siempre, después de que te vas, somos mucho más, tenemos mucha más información y somos un poquito más sabios, porque la información que nos das, la verdad es que es súper valiosa. Así que gracias a ti, Eva. Un abrazo enorme, Nuria, y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, compañera, y hasta la próxima.